Bienvenidos al contenido de su clase 1. Bien, esta vez vamos a estar en esta construcción de la maestría en seguridad e higiene industrial en nuestra materia de medición de la sustentabilidad. Esta unidad 4 que se compagina con la unidad 5 y ya vamos a esta parte de la evaluación de impacto, el EICV, sobre las categorías de impacto, relevancia y definición. Es decir, que a partir de nuestra unidad funcional y de nuestro objetivo, ya hemos delimitado cuál es nuestro interés o nuestra sospecha sobre lo que nosotros queremos medir en la categoría de impacto, y relevancia y definición. Esta unidad, que tiene 5 subtemas, van desde el requisito, obligatorios y recomendaciones, hasta esta introducción de los métodos de evaluación de impacto, que lleva también algunas correlaciones, no solamente es una evaluación como tal, sino también rescata los diferentes tipos de métodos para poder realizar las evaluaciones. Y eso va a depender de los enfoques de la definición sobre los tipos de categorías que queremos consensuar, estar seguros, medir, conocer. Por lo cual conoceremos estos métodos y realizaremos algunos ejercicios y cálculos para clasificar y caracterizar los impactos, como hemos visto a través de la unidad funcional. Y hemos comentado en nuestra clase, pues esto es gigantesco, ¿cierto? Dependiendo qué es lo que quiero medir, hacia dónde voy, qué tanto quiero abarcar en la parte del proceso. Por eso este objetivo lo hemos marcado como conocer la clasificación de las diferentes categorías de impacto, es decir, cómo voy a correlacionar toda la parte del inventario a través de qué tipo de método para llegar a una correspondencia de unidades y esa relación de los resultados que van posteriormente a la interpretación. Estamos viendo las fases fundamentales de la CV desde el 2006. Esto no ha cambiado mucho. Recuerden que antes era la 14040, 41, 42, 43, 44 y se dibujaba como una casita con ciertos pilares. Eso se ha conjuntado en toda la descripción, solo en la 14044, que te va comentando cuáles son los pasos a través de los métodos. Y vemos flechas de interrelación, la definición de objetivos y alcances, que para este tiempo ya lo tenemos, vamos al inventario y posteriormente a la evaluación de los impactos. Y vemos que en cualquier parte de la interpretación, pues podemos regresar a hacer ese consenso para estar seguros si es que verdaderamente esperábamos ese resultado, esperábamos otro, y hacer toma de decisiones. Las entradas y las salidas de nuestros procesos están íntimamente relacionadas con algún tipo de impacto ambiental. Si nos damos cuenta, pudiera ser que la producción en aguas residuales pudiera estar correlacionada con calentamiento global. Eso, ¿cómo vamos a estar seguros de esa gama de los impactos ambientales? Bueno, dependiendo del método que nosotros ocupemos o que sea a nuestra conveniencia, porque necesitamos medir algún tipo de interés. En este subtema 4.1 vamos a estudiar las partes obligatorias y las recomendaciones sobre los requisitos. Sabemos bien que, tenemos todo un proceso y que dentro de nuestro proceso podemos hacer un diagrama de bloques para identificar de dónde a dónde abarcarán los límites del estudio. Entonces, este ACV va a permitir cuantificar toda la parte de las requisiciones para hacer esa producción, sea proceso, producto o servicio, ¿no? Pero también que está asociada a un tipo de impacto. O pudiera ser que no, dependiendo cómo lo realice, qué es lo que espero, entonces checamos en los resultados. Entonces, esta característica es esencial para identificar posibles cambios que hay que tomar decisiones. ACV solo te comenta hacia dónde se están yendo esos impactos,
en qué parte se están yendo los impactos y también qué categoría está tocando mayormente ese estudio. Así que se desea pues mejorar un aspecto ambiental a costa de empeorar otro, se dice, no, bueno, eso vamos a ver en la toma de decisiones. Y disminuir la carga ambiental en una región, pero aumentar en otra. Muchas veces, por ejemplo, en la parte de los residuos, pues llega que después de la puerta, bueno, pues yo se los erogo a alguien. No me interesa verdaderamente qué está pasando con esos tipos de impactos y la correlación, pero eso no resuelve nada, solo estoy pasando de un lugar a otro ese problema. Las definiciones más utilizadas para la ACV, por supuesto que se han generado en los acuerdos, ¿no? Entonces, en la norma ISO 14040 estamos viendo en pantalla ese concepto. Y ahí hay palabras claves como inventario, entradas y salidas relevantes del sistema, es decir, que nosotros corremos un ACV no solo para conocer, sino porque tenemos una sospecha también de algo. Y pues evalúa los impactos ambientales, puede ser asociados a entradas, a salidas, dependiendo del límite del estudio. Es por eso que lleva una correlación con los objetivos. Dentro de la norma española, el ACV pues recopila y evalúa entradas y salidas, por supuesto de materia y energía, de todos los impactos que pudieran ser mayormente potenciales. Así que está directamente relacionado con la atribución de ese producto a lo largo del ciclo. Y pues también el Consejo Nórdico de Ministros en esta presión europea, ¿no? Yo lo llamo como una presión porque es lo que está marcando esa evolución. El ACV lo define como un proceso que evalúa cargas ambientales y por supuesto que tiene una correlación con nuestro proceso producto-servicio que podría ser la producción o la actividad y cuantifica toda esta parte de la energía y así también los residuos que se generan. Eso es el enfoque desde la cuna a la tumba y decíamos que tenía una entrada o un pensamiento también biológico, ¿no? Nosotros nacemos, vamos creciendo poco a poco y vamos reproduciéndonos y bueno, toda esta parte del concepto se adapta también al proceso producto-servicio, ya que tiene un nacimiento, un crecimiento, una madurez y debería tener un final. Estamos viendo diagramas del esquema de ciclo de vida de un producto y en un producto tenemos manufactura, los ensambles. Dentro de la manufactura y los ensambles, pues antes de está el procesado y tiene que haber una extracción de la materia prima. Y posteriormente, si hay un reciclado abierto o un tratamiento o disposición, también estamos viendo otro esquema en donde está la correlación de la extracción de materias. También, si vamos a tomar en cuenta el transporte, bueno, dependiendo en qué situación nos vamos a poner de todo el esquema del ciclo de vida. Así que ACV completo, ¿no? Es inmenso. No es que no pueda realizarse. Ahora sabemos que, bueno, los datos nos van a costar un poco, no solamente rescatarlos, sino también lleva un coste. Entonces, se ve toda la evaluación de los efectos en toda la parte del producto, considerando también las partes interdependientes, o sea, que tiene que ver más allá de nuestro proceso, ¿no? También aguas arriba, aguas abajo de toda la marquetería del proceso. Y ACV, bueno, te proporciona, no culpabiliza, pero sí te proporciona los datos de una visión general de cómo se encuentra esta parte del producto, proceso, servicio, y te da la parte, a lo mejor no exacta, pero sí precisa de las consecuencias que pudieran resultar en una coerción-acción o en un resultado de mecanismo económico que no queremos que nos desbalancee. Tiene ese enfoque integral que te ayuda a hacer la toma de decisiones para resolver un problema ambiental por si requieres hacer un cambio, entonces te asoma a que puedas hacer esos comparativos o puedas tomar una decisión y por supuesto basado también no solo en la ambiental, sino en el ámbito económico como tal.
Así que hay que definir verdaderamente si quiero hacerlo todo completamente o si solo de la puerta a la puerta o el grave to grave o de la cuna a la tumba. Entonces, pues puede aplicarse, estamos viendo, y como puse ahí en la diapositiva, una manera parcial, una manera completa, pero va a depender también del interés del análisis de ciclo de vida. Aquí me interesó poner otros tipos de diagramas también, ¿no? Con otros ejemplos, ¿ok? Para que podamos disuadir esta parte del estudio, porque necesitamos saber hasta dónde voy a ser responsable del estudio del análisis de ciclo de vida. Aquí, por ejemplo, estamos viendo uno de biodiesel, desde la plantación de la palma de aceite, ¿no? Por eso se habla de la parte de los biocombustibles, y en la parte de los biocombustibles tenemos la parte agrícola. Entonces hay que tener mucha delicadeza en la parte del inventario, porque ya hemos hablado que cada vez se vuelve los datos más gigantescos, pero también tenemos que reconocer que hay una variabilidad. O sea, que lo que te pudo aplicar en el 2023 no pudiera aplicarte en el primer bimestre del 2024. Y más si es esta parte, vamos a aprender nuestro puntero, y más si estamos hablando de fertilizantes. Por supuesto que a su vez tiene estudios, hay que ver los elementos más interesantes, los que más me adjudiquen algún tipo de comportamiento que pudiera darme unos resultados negativos, una sospecha para realizar un ACV. Entonces, hay una pregunta clave, dice, ¿para qué voy a realizar el estudio? Ahí tengo que marcar mi objetivo. ¿A quién se van a destinar los resultados? Ya hemos comentado que algunas veces se hacen para tesis de manera de investigación informativa, a lo mejor solamente lo va a saber la empresa, a lo mejor lo usamos para un reporte de sustentabilidad, a lo mejor queremos reconocer si verdaderamente estamos dentro de algún tipo de impacto y cuánto tenemos. Entonces, pues eso va a marcar los diferentes objetivos del ACV. Y se pueden usar para comparar, ya dijimos, para conocer, por supuesto, y para realizar nuevos diseños de manera innovadora, como por ejemplo, estuvimos viendo en una de las unidades, bueno, algunas botellas ya para cerveza que son de cartón. Pudiéramos poner ese ejemplo, o también lo que les comentaba de las nuevas cafeteras, de las nuevas lavadoras, en donde se estila hacer ACV para minimizar esa parte de la utilización de la energía, no solamente en la parte eléctrica, sino también en las grandes cantidades de agua que ocupa una lavadora. Por eso nos debe quedar claro de qué punto a qué punto nosotros vamos a estudiar. Y a eso es lo que nosotros le llamamos el alcance. Con cuánta ese grosor que le vamos a dar al estudio, pero también con qué profundidad, cómo voy a delinear esa parte del alcance. Quiero que sea muy detallado, quiero tener una referencia, también se vale, quiero tener una referencia. Y bueno, eso va a estar íntimamente ligado con las partes del inventario, porque eso me va a dar la calidad de precisamente tanto la entrada como de los resultados. ¿Ok? Entonces, estos 4 elementos que van a caracterizar el estudio pudieran ser de alguna parte obligatorios, porque la caracterización como tal, pues nosotros la vamos a elegir, pero tiene que haber una caracterización en el cálculo de indicadores de categoría. Tengo que asignar un resultado, puede ser eutrofización, cambio climático, etcétera. Tengo que seleccionar. Por eso están entre líneas punteadas la primera parte. Y dice que debo seleccionar, clasificar y caracterización. Ahora, ¿qué es opcional dentro del modelo de ciclo de vida? Bueno, entonces el resultado de la categoría. Puedo llegar a normalizarlo si tengo los datos puntuales, a lo mejor lo quiero agrupar, o solamente quiero ponderarlo. Entonces, pero eso también va a estar casado con la parte del objetivo, ¿se dan cuenta? Porque hasta dónde yo me comprometo del resultado del ACV.
También esta lámina nos habla de elementos obligatorios de la norma y de los elementos que puedo, digamos, elegir en los resultados. Me vuelve a comentar lo mismo, puedo agrupar, puedo ponderar, ¿no? O puedo cuantificar solamente, pero no debo de olvidar que estos puntos nosotros los tenemos que hacer, por supuesto, ¿no? Tenemos que asignar a un tipo de impacto, tenemos que hacer el cálculo del indicador, tenemos que seleccionar qué tipo de categoría es la que me va a interesar y por qué además. Entonces, esta parte donde se recolecciona todo el consenso de los datos, ¿no? Tienen que ser lo mayormente específicos. Y les comentaba yo la vez pasada que la norma, bueno, te comenta también si puedes tomar, bueno, tienes que consensuarlo y explicarlo, que en lugar de un dato tomaste a otro. A lo mejor no tenemos el dato primario, pero tenemos el dato secundario. Entonces, lo interesante es cómo lo vamos a ligar. Debe satisfacer, por supuesto, requisitos de la calidad, es decir, dónde tomé los datos, por qué tomamos los datos, por qué esos datos y no otros. En una clase estábamos hablando, ¿se acuerdan?, con una compañera y nos comentaba sobre los cascos y nos comentaba sobre las etiquetas. Lo mismo sucede en todos los tipos de producto, lo mismo sucede en los procesos, ¿no? Sobre todo en la parte de las sustancias, bueno, algunos detalles, por ejemplo, como acelerar las reacciones, que ahí utilizamos algunos tipos de sustancias que si forman parte o no. Entonces hay que tomar una decisión del por qué sí, por qué no debemos incluir dentro de la parte alimentaria recogida de los datos. También debemos satisfacer la parte de la energía, saber si tenemos una línea de frigoríficos, bueno, cuánta electricidad voy a tomar en cuenta, uno solo o varios de ellos dentro de la línea. Bueno, eso va a depender también cómo he cortado esta parte, ¿no? Del esquema, ¿no? Que tanto me va a interesar. Así que tenemos una dependencia, nos damos cuenta de ello, porque si pongo más carga de kilowatt hora, por supuesto podría ser, ¿no? Podría ser, habría que comprobarlo, podría ser que tuviera mayores impactos. Entonces hay que tomar una decisión en el ámbito de las energías, tanto el agua como la electricidad, vapor, todo ese tipo de flujos, porque puede impactar el perfil de las emisiones. Por supuesto que ahora, y lo hemos sabido, todos los flujos ahora son, lo vemos, y les decía, lo conocíamos, ahora son dinámicos. Todo tiene una consecuencia a través de los resultados. Es por eso que algunas veces dentro de los datos que nosotros manejamos, pues se pueden utilizar datos secundarios. Muchas veces no vamos a tener el dato preciso, ya sea que no nos los quieran proporcionar o ya sea que sea muy difícil de encontrarlo. Así que debemos checar los tipos de fuentes que también debemos decir en dónde lo encontramos. El perfil de uso de los recursos y emisiones, ya bueno, una vez recabado precisamente los datos, hay que establecer un perfil de los recursos, de los flujos de las entradas y salidas. También hay que tomar en cuenta que la carga que nosotros estamos metiendo o la unidad. En la evaluación de impacto, que son las fases obligatorias, esta clasificación asigna puntos, por supuesto, porque es una correlación de energía de acuerdo a la categoría de impacto que quiero medir. Así que entre más cantidad yo ocupe, pudiera ser que la categoría de impacto saliera más alta. No lo sabemos porque no nada más depende de la parte de la energía, sino de toda la correlación de la base de datos y por supuesto si tenemos arraigado la ponderización. Así que estos factores de entrada y salida, pues lógicamente me van a dar una correlación directa hacia los impactos que estemos detectando o de nuestro interés dependiendo del método. Ahora, esta parte de los métodos. Vamos a escuchar muchos métodos
pero eso va a depender también de qué es lo que quiero yo categorizar dentro de los impactos. Entonces, tengo una lista en donde hay cargas ambientales, tengo distintas corrientes del proceso, pero tengo un vector, porque recordemos, los diagramas que hemos visto tienen una correlación a algunos tipos de materiales o algunos tipos de energía directamente sintetizados con la parte de las categorías que podemos medir. Así que hay una correlación de los datos. Si se dan cuenta, bueno, nos damos cuenta que estas partes son metodológicas, por eso siempre vamos a observar las flechas de recirculación. Podemos hacer evaluación de mejoras, podemos volver a correr a CV, si tuviéramos dudas o si quisiéramos mover algunos datos. Podemos checar otra vez los inventarios y podemos volver a cotejar la evaluación de los impactos. Así que todas las expresiones que son nuestros vectores, están directamente relacionados en cierta cantidad con otros impactos ambientales. Por eso hablamos de vectores. Entonces, hay materias primas, hay vertidos líquidos, hay residuos sólidos. Y esto, bueno, no hay proceso ideal como tal. Siempre vamos a tener residuos. Entonces, esto es una correlación, es lo que hace ACV dentro de, ¿no? Por ahí me decía una compañera, bueno, es que yo no encuentro cómo se calcula eso, qué es lo que se hace, porque se entiende bien que cierto inventario está directamente hacia algunos impactos. Entonces, dependiendo las expresiones, tenemos nuestros flujos, tenemos nuestros vectores que nos va a dar una respuesta. Estos vectores de energía, vectores de masa, están íntimamente relacionados pues a nuestra expresión 3, pusimos aquí, de los impactos. Por eso hay una correlación matemática. Entonces la expresión 2 se vuelve el resultado de toda nuestra expresión 4, que son los resultados, no es la explicación matemática de la correlación de cantidades y unidades que vamos a traducir desde la entrada hasta los resultados de nuestros vectores con la correlación de la salida. Así que este sistema va a representar ese balance de inventario que hemos nosotros metido. Por eso nosotros tenemos que checar muy bien qué tipo de unidades. Por eso a su vez también algunas veces se llama balance de materia. Tenemos que tener mucho cuidado. Cómo estamos sintetizando la carga de los datos, si estamos usando kilogramos, toneladas, entonces hay que tener cuidado porque las unidades tienen que ser homogéneas en la parte del inventario. Sistema decimal, entonces tenemos que hablar el mismo idioma para que cargue la misma traducción. Estamos viendo entrada al sistema y salida, pero también estamos viendo que no ocurre solo, sino hay una presión de la energía para los pesos de la carga. Y bueno, esto se vuelve más interesante, ¿verdad? Porque no solo tengo una entrada. En mi inventario tengo toda una lista dentro del inventario. Por eso hablamos de sumatorias de la energía. Entonces, pudiera ser que dentro de la energía yo no solamente tenga un tipo, ¿no?, de energía para hacer la producción, ni un tipo de masa, ni un tipo de flujos de entrada y salida. Entonces, todo lo que yo correlacione, todo lo que yo correlacione va a ser el resultado de la suma de nuestros impactos, pero no aislado, correlacionado con cada una de las entradas. Entonces estamos viendo en pantalla, ¿no?, qué significa cada literal que estamos viendo ahí. Dice entradas másicas, entradas energéticas, corrientes de salida de productos y subproductos, los pesos que son los residuos y nuestros ecovectores másicos y de energía. Parece fácil esta parte de la descripción, pero ya estamos viendo que es toda la parte inmensa, como dicen ustedes, del inventario, ¿verdad? Porque todo esto va a sumar precisamente esta parte de los resultados. Volvemos a recordar
que esta parte pues es dinámica, así que y el inventario gigantesco. Por eso es que hay software, es profeso para agilizar los cálculos. Lo que hacen es los tiempos, ¿verdad? Entonces, se utiliza una gran base de datos, que creo que ya nos ha quedado muy claro. En la parte del software también hay una extensión, lleva un porcentaje de calidad dependiendo del tipo de software y por supuesto la parte de la inversión que son los precios. Por eso comentábamos, bueno, las empresas no van a hacer un ACV nada más de juego, son requisitos que nos pide la norma. Muchas veces dice que es voluntaria, ¿no? Diría un máster, bueno, voluntaria, ¿hasta dónde, no? Porque muchas veces, pues, no los pide. Pero es el reconocimiento a lo que nos hemos comprometido en esta parte sustentable y, bueno, la sustentabilidad como tal se mide, tan es así que, bueno, así se llama la materia, ¿verdad? Entonces, la base de datos, aquí están nuestros métodos. Dice Ecoinvent, país de origen Suiza. Y, bueno, si nos damos cuenta, pues todo es Europa. Hasta dónde llegan los alcances, ¿no? O cómo está relacionado el método. El Ecoinvent, solo voy a dar lectura a uno, dice, está relacionado con más de 2.500 procesos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso va a ser la parte fuerte de la carga que tenga de inventario el programa. Entonces, eso es lo que nos va a costar la base de datos. La base de datos, porque es la que tiene que ir correlacionando para llevarme a la parte última en donde el vector tenga esa carga, que nosotros vamos a traducir en los impactos de acuerdo a la categorización. Bien, y aquí están los métodos. Está Recipe, EcoIndicator, EcoPoint y algunos más. Eso va a depender, bueno, de qué quiero medir y por supuesto de la categoría y base de datos. De eso va a depender el método. Así que hay una estructura metodológica dentro de la norma 4044 para los métodos de evaluación. Aquí vemos, dice, categoría de impacto para distintos métodos de la evaluación. Puedes usar CML, o sea, la norma está comentando que es aceptada en este momento ese tipo de método y que hay un consenso en donde tiene ya una verificación real de que puedes usar ese método. Está ECO 95, EcoPoints 97, ECO 99, CML 2000, EDIP, IPCC 2000 y QMendergy. Entonces, esto solo es para cambio climático y solo para consumo de recurso energético. En EcoPoint dice no existen categorías de impacto. Los impactos se evalúan en la clasificación desde las emisores de consumos individuales. Y aquí, bueno, si quiero medir, dependiendo, a lo mejor quiero medir smog en verano o de invierno, no lo sé. Puedo ocupar ECO 95. Entonces, dependiendo del método que a la categoría que voy a medir, bueno, puedo elegirlo. Pero hay que tomar en cuenta que los datos, pues, cuestan, ¿verdad? Enfoque de impactos ambientales, esa parte de la correlación o esos vectores pues tienen que ir a un daño final. Este es el esquema de clasificación y caracterización de la fase de toda en la parte de acidificación, por ejemplo, para el inventario de ciclo de vida. Fíjense, dice inventario, todo lo que tiene de correlación, es decir, ¿cuánta parte equivalente tienes tú en la emisión de gases dentro del inventario? Desde el inventario ya estamos categorizando emisión de gases. En la categoría de impacto, acidificación. Aquí es un ejemplo de una categoría. Y dice resultados asignados dependiendo del modelo, chicos, que tomemos nosotros. Bueno, pues vamos a distinguir un factor de caracterización. Porque las ponderaciones cambian dependiendo de dónde viene el dato para el método. Entonces dice, ¿qué categoría de impacto tú quieres medir? ¿Qué tipo de área de impacto estás tocando tú? Recuerda que dice 1, áreas de protección. 1 es a la salud. Aquí tenemos eutrofización, está directamente a la salud. ¿Se acuerdan cuando veíamos el diagrama que tiene las correlaciones de flechas en donde están los vectores? Bueno, pues aquí ocurre como una lista, ¿verdad?
Dice las unidades, aquí ya nos podemos dar cuenta de las unidades que estamos trabajando. Y la escala geográfica, agotamiento de recursos abióticos se puede ver como la manera global. Y bien, entonces así, por cada grupo de categoría de impacto específica, vamos a estar viendo, ¿no? Que tiene esa otra correlación en la parte de las categorías de impacto. Puede ser olor, ruido, calor residual, bueno, eso va a depender de qué es lo que quiero medir también. Miren, aquí está otra lámina muy fundamental en donde relaciona CO2, por ejemplo, aumento de retención de infrarrojos directamente a cambio climático. Y bueno, si ya estamos hablando de cambio climático, ya estamos hablando de la caracterización. Y aquí, por ejemplo, otros que se relacionan, ¿no? Y van, por ejemplo, hacia daño, plantas y vida salvaje que están directamente con el entorno natural. Aquí vemos otra, ¿no? Esta parte nos va explicando de que cualquiera de ellos puede afectar hacia la última categoría. Fíjense cómo va discerniendo cada uno de ellos. Aquí ya nos está haciendo énfasis, ¿no? En donde estamos nosotros haciendo algún tipo de movimiento. Ahora nos dice, dependiendo de lo que tú tienes en la entrada, es lo que está está llevando el vector a una parte de la categorización. Y por eso la clasificación y caracterización de para empezar el inventario, bueno, se vuelve interesante, vean, porque esta parte del inventario está íntimamente relacionada, ¿no?, con que yo quiero caracterizar. Y eso me va a dar un índice medioambiental que quiera conocer. Las categorías de impacto. Hay unidades de referencia y dependiendo del factor de caracterización también, dependiendo qué quiero medir, ¿no? Dice categorías de impacto consideradas, consumo de recursos, efectos globales, pues me lo va a dar como un equivalente, ¿cierto? No me lo va a dar como un culpable. Es por eso que siempre decimos que a su vez no culpabiliza. Traduce, de acuerdo al inventario, bueno, cuánto equivalente está haciendo esa parte del impacto o la caracterización, ¿no? Por supuesto que hay efectos ambientales a considerar en la categoría. Algunos pueden, dentro de la categoría, afectar la parte económica, afectar la parte de los recursos, afectar la parte social. La tabla de ejemplos de aplicación, dependiendo, ¿no?, por ejemplo, de los resultados del ICB, dice gases de efecto invernadero. Entonces, pudiera ser que esto fuesen nuestros resultados, no lo sabemos. Dice tabla de ejemplos de aplicación. En la categoría de impacto podría ser cambio climático. En mis resultados puede ser que dentro del cambio climático y global está afectando los gases de efecto invernadero. Lo medí con el modelo IPCC, ¿no? En el indicador de categoría me lo está dando en la densidad de flujo de energía, en la parte infrarroja. Recordemos nuestros esquemas que hemos pasado, ¿se acuerdan que les dije en esta parte infrarroja? El factor de caracterización va directamente al calentamiento global. Receptores finales de los impactos, dice arrecifes de coral, bosques, cultivos. Relevancia medioambiental, pues es el grado de relación entre todas esas partes de los indicadores. Eso es una parte matemática en donde te explica qué es lo que hace el inventario, que va multiplicando los equivalentes para caracterizarlo dependiendo, bueno, cuánto ponderación tiene. Comparación de los sistemas de iluminación. ¿Se acuerdan cuando veíamos factor 10, factor 4 y factor 10, la mochila ecológica? Bueno, a veces usamos ACV para las comparaciones. ¿Qué sería mejor? Un foco convencional o un foco LED. Entonces, estas evaluaciones pues tienen su ponderación y tienen su normalización y eso va a depender de dónde se tome el dato. Y el dato es tomado de un área. Esas áreas están ocupadas por personas. Por eso siempre cuando se saca un dato de la correlación de algún tipo dentro del modelo, es lo que va a multiplicar, pues regularmente te explica, ¿no?, que si es un modelo europeo,
en dónde fue tomado, por ejemplo, cuánta gente, en qué año, en qué mes, cómo fue arrastrado ese dato. Y muchas veces, por ejemplo, les digo, cuando los datos no se pueden comprar, pues se toman esos y muchos decimos, bueno, pero es que esa es una parte europea, pero si no tienes otro y es un ensayo, puedes tomarlo así, solo tienes que erogarlo, ¿no? Por supuesto, si vamos a hacer de alguna empresa, pues tiene que ser muy puntual esa parte de los datos para que sea más consensuado o más real la parte de los impactos. Entonces, estos son algunos ejercicios que vamos a estar viendo cómo se va traduciendo la parte equivalente. Muchas gracias.